Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo de Flopez Cine. Hoy vamos a hablar de una película que no es muy conocida, muchos no la habréis visto, pero sí lo que provocó esta película. Esta película fue el origen de otra que todos o la gran mayoría habéis visto. Seguro que habéis visto Salvar al Soldado Ryan. Bueno, pues esta es la película que sirvió de base para crear Salvar al Soldado Ryan. Hoy vamos a hablar de la película Eran 5 hermanos. Comenzamos. Eran 5 hermanos, una película en blanco y negro de 1944, estadounidense, dirigida por Joy Bacon e interpretada por Thomas Mitchell y Anne Baxter, y también Warbone en un pequeño papel. Bueno, pues ya a más de uno dirá, bueno, una película del año de la Tana, blanco y negro, encima hay cadenas que tienen ya un tema mental que ni con pastillas lo pueden superar, que es que no emiten películas en blanco y negro, ¿no? Quizá porque, no sé, desean que la gente solo vea el color y lo que es inmediato, y lo actual y no la realidad, ¿no? Y la realidad es que si solo hiciésemos eso, pues no escucharíamos ni la música de Wagner, ni la música de Beethoven, ni la música de Mozart, porque eran en blanco y negro, porque eran de siglos pasados, ¿verdad? Y se sigue escuchando, ¿verdad? Vale. Incluida la marcha Radetzky, ¿verdad? El día 1 de enero de cada año. Luego, es un tema de sandías y melones. Yo llamo melones al que no tiene más salida que ser un melón, ¿no? Sea lo que sea. Pero bueno, vamos a hablar de Eran 5 hermanos. ¿Por qué he dicho esto? Porque Steven Spielberg, cuando diseña la película Salvar al Soldado Ryan, no quiere hacer Salvar al Soldado Ryan, no. Quiere hacer una película para recrear un desembarco. ¿Qué pasa? ¿Que me lo ha dicho mi Spielberg? No, pero no hay más que leer cómo se ha desarrollado la carrera de Spielberg, cómo él ha ido haciendo cosas, y sobre todo una película que es Los Fabelman, en el que se cuenta la vida de él cuando era pequeño. Cuando era pequeño, cómo le impresionó mucho ir al cine y ver una película en la que aparecía un descarrilamiento de un tren de un circo, ¿no? Creo que es el fabuloso mundo del circo, o el circo, una que salía Charlton Heston y James Stewart, que iba siempre vestido de payaso, ¿no? Pero hay un descarrilamiento real, que creo que es del Cecil B. DeMille, esta película, el fabuloso mundo del circo, o el gran espectáculo del mundo, algo así. Y él le lleva a su padre sus padres a ver esa película cuando tiene 8 o 9 años, y le impresiona la secuencia del descarrilamiento, lo real que parece. Y años después, en una película que se llama Los Fabelman, que es una película reciente, nos cuenta cómo él de pequeño cogió un tren, le puso cosas y lo grabó con una cámara de 8 milímetros para ver el descarrilamiento. Eso, cualquiera que tenemos una cámara, siempre hemos hecho esas cosas. Grabar a velocidad despacio, lenta, intentar ampliar la imagen. Es decir, es un efecto que a cualquier neonato en el mundo de la grabación de vídeo le encanta. Y eso lo hizo Spielberg, buscando, y luego en todas las películas que va haciendo va buscando los efectos que hagan que el espectador sienta, como diría Alfred Hitchcock, la carne o la piel de gallina. Muy bien. Cuando surge Salvado al Soldado Ryan, hay una historia en la que hay que enmascar, porque él no quiere hacer una historia sobre... No, él lo que quiere hacer es reproducir un desembarco, como hizo con el tren cuando era pequeño. Él pone el tren y pone en una esquina de la curva, pone la cámara y hace pasar el tren para que descarrile, obliga al tren a descarrilar y que la cámara coja esos fotogramas del descarrilamiento. Pues él quiere hacer lo mismo, pero a gran escala, porque su padre ha combatido en la Segunda Guerra Mundial. Y quiere, como dijo él, y eso sí que son palabras de él, quiero reproducir el olor, el sabor y el sentir de un desembarco. Y yo añadiría, del carajal que se produce ahí, porque eso es en el año 44, pero hoy en día, por muchas operaciones que se hagan, todo se escribe, todo está tabulado, y luego al final surgen los inconvenientes o los imprevistos, y es el carajal. Bueno, pues él hace ese carajal, y para hacer eso, sus amigos y guionistas y la gente que trabaja con él dice, bueno, esto hay que vestirlo, porque por mucho que estiremos el desembarco, que dura 22, 23 minutos,
hay que vestirlo con una historia. Y entonces empiezan a buscar películas antiguas, y una de las que ven es La colina de los diablos de acero, que está comentada en este canal, del año 1957, el año de mejor cosecha cinematográfica de cine bélico. Recordad que decíamos que había 3 grandes películas de ese año: Senderos de Gloria, La colina de los diablos de acero y El puente sobre el río Kwai. Nunca en un año ha habido 3 grandes filmes bélicos. Bien, entonces una de las películas que ven es La colina de los diablos de acero, pero otra de las que ve es esta, Eran 5 hermanos. Eran 5 hermanos. Esta es una de las películas que él ve. ¿Por qué? Porque en realidad la película no se llama Eran 5 hermanos, se llama Los Sullivans, o los Sullivans, si queréis pronunciarlo más florido. Los Sullivans o los Sullivans. Eran 5 hermanos, fue el título que se puso en España, porque es una historia basada en un hecho real. Son 5 chavales que son de Iowa, de una zona pobre de los Estados Unidos, y la película, que está interpretada por Thomas Mitchell, que hace de padre del señor Sullivan, y Ann Baxter, que hace de la madre, quiero recordar. Y esos 5 chavalines, porque la película nos cuenta, Joy Bacon es un gran narrador de historias, nos cuenta desde que son pequeños en esa América de la depresión, en la cual la gente no tenía trabajo, iban con zapatos agujereados, ¿verdad? Ahora no vemos a nadie con los zapatos agujereados, ¿verdad? La gente los tira, comprar los nuevos, ¿verdad? Aunque sea a crédito, pero no vemos al zapatero remendar zapatos. Pero entonces, en los años 20, en los Estados Unidos había una tremenda hambruna. Entonces los Sullivans son 5 chavales que además nos lo muestran desde pequeños. Vemos como ese padre Thomas Mitchell al principio de la película se está afeitando, incluso, y los chavales son, pues eso, traviesos, son, iba a decir gamberros, pero son movidos, ¿no? Pues se tienen que mover y están en medio del campo. Y cómo van creciendo junto con la cámara y el espectador. Y llega un momento en que los 5 se alistan, y se alistan en la Armada de los Estados Unidos. Y van al mismo buque, al buque Juneau, o Juneau, como queréis decirlo, Juneau. Y ese buque en las costas de Guadalcanal es torpedeado por los japoneses y hundido. Y mueren casi todos, entre ellos mueren los 5. Esa es la historia de esta película, de este hecho real. Eso lo coge Spielberg y dice, bueno, pues en vez de 5 hermanos van a ser 3. Y en vez de ser en un barco, va a ser en el desembarco de Normandía, porque yo lo que quiero es yo quiero hablar de mi libro, yo quiero hablar del desembarco de Normandía, ¿vale? Pues ya está. Entonces mete una historia para que haya ahí un capitán, que es el capitán Miller, que tiene que ir a buscar, después del desembarco, que además cuando veáis la volváis a ver, de Salvar a Ryan, hay un antes y un después del desembarco. El desembarco está muy bien hecho, efectivamente, es ese carajal que pasa siempre en operaciones, por mucho que esté todo escrito, al final es un carajal. Y luego, después del carajal y después del fin de la operación, aparece como otra película. Y es cuando al capitán Miller, a Tom Hanks, le dan la misión de ir a buscar al tercero de los hermanos. Aquí no son 5, son 3. Pero las secuencias de esa película, cuando esa madre va recibiendo un coche en el que viene un oficial del ejército norteamericano y le entrega unos telegramas, y que en el Departamento de Defensa las secretarias se dan cuenta de que están haciendo 3 cartas que son iguales para los mismos hermanos, hacen que una señora, pues que no tiene ni nombre, pase el papel y diga, oiga, aquí pasa algo de esto, y eso sube hasta arriba y llega hasta el propio presidente, hasta el general Marshall, que era el que mandaba el jefe del Estado Mayor norteamericano. Muy bien. Y promulgan la ley Sullivan. Estoy yendo entre las 2 películas. Estos 5 hermanos Sullivan mueren en el Juneau en 1942, creo recordar, en Guadalcanal. Los 5. Claro, a la madre le dan los 5 telegramas de fallecimiento, y eso Hollywood lo hace, lo que llamaron aquí en esta caja, cine de propaganda. Una editorial editó estas 2 películas, Los últimos de Filipinas y Eran 5 hermanos, y le llamó cine de propaganda. Pero ¿qué propaganda puede ser contar la verdad? Es que hay que ser un poco, si me permiten la expresión, con todos mis respetos, cateto. Propaganda es cuando yo propago algo, sea verdad o no sea verdad, cuando propago cosas. Pero cine, yo diría cine de hechos reales, porque son hechos reales. Los últimos de Filipinas son hechos reales, Eran 5 hermanos son hechos reales. Entonces, ¿qué pasa? Que el presidente Franklin Delano Roosevelt
da una orden y viene a decir, sois unos merluzos, ¿cómo no os habéis dado cuenta de que no podéis meter a 5 hermanos en un mismo sitio? Porque a la madre tenéis que darle 5 telegramas de pésame. Si tienen que morir, que mueran en teatros de operaciones distintos, pero no en el mismo barco. Viene a decir eso, ¿cómo nadie se ha dado cuenta de esto? Entonces, hacen una ley y se llama, ¿cómo se llama esa ley? La ley Sullivan, o Sullivan, por el cual esa ley impide que y hoy en día está en vigor, impide que los miembros de una misma familia vayan a la misma unidad militar, sobre todo en tiempo de guerra, creo recordar. Eso es lo que cogen los guionistas, Gary Goetzman y algunos guionistas en Salvar al Soldado Ryan, para trenzar la historia sobre la que tienen que luego que colocar a martillo pilón el desembarco en Normandía. Porque si no, nos quedaría una película de 22 minutos. Luego, esta película tiene la secuencia maravillosa, incluso hay que son muy cercanos los chavales, porque vamos viendo cómo van creciendo, cómo hacen sus travesuras, incluso cómo aprenden a fumar y el padre les pilla y les dice, ¿qué queréis? ¿Fumar como hombres? Pues venga, a fumar, y casi se intoxican, ¿no?, de fumar. Está ese detalle. Es que Thomas Mitchell, este actor que veis aquí, era un gran actor, un grandísimo actor de reparto. Un día hablaremos de él y en vez de dedicarle a las estrellas, dedicaremos a él un solo vídeo, a Thomas Mitchell. Pero repito, esa secuencia y la secuencia cuando el oficial va a darle los telegramas, dice, ha muerto, y la madre pregunta, ¿cuántos? Pues sabe que cuando viene un coche oficial es que trae malas noticias, y pregunta, ¿cuánto? Dice, no, todos. Eso es demoledor. Entonces eso hizo llorar a las madres, a los padres y a todos los de América, diciendo, ¿cómo se puede permitir esto? Y lógicamente sirvió para propagar, claro, para propagar el que había que ganar la guerra. Sí, había que ganarla, pero eso no es cine de propaganda. Por eso digo que no os cuenten cuentos baturros. Esto, que aún está en venta, no sé qué editorial lo ha hecho, DVD, pone cine de propaganda. No, propaganda es cuando yo propago algo porque quiero obtener algo, ¿no? Pero esto es cine de hechos reales. Cine de propaganda es la carga de la Brigada Ligera. Cine de propaganda son muchísimas películas bélicas que no tienen ningún contexto histórico y que están basadas en cosas que no son reales. Eso es cine de propaganda. Pero esto es cine hechos reales. Y luego decir, pues que es una película que se ve muy bien, que está muy entrenzada y que nos permite cerrar el círculo. Es decir, fijaros, una película hecha en el año 1944 le sirve a un cineasta para el 1998 hacer Salvar al Soldado Ryan, y luego, posteriormente, los errores que han visto ahí, o los defectos o las lecciones aprendidas, son las que van a llevar a cabo con el 2001 la serie Hermanos de Sangre, que llegó a España en el 2003 y que hoy en día está en todas las plataformas digitales, después de 20 años. Que disfrutéis con esta Eran 5 hermanos. Yo creo que es una gran película, hay que verla, hay que entenderla y hay que meterse en la piel de los norteamericanos, de cómo son capaces de rectificar y no se les caen los anillos. Y dice, pues mira, hemos hecho esto mal, pues hacemos aquí una ley que cambie esto. Y a seguir. Nosotros quizás nos puede muchas veces el orgullo, o lo que decía, creo que era Fernández de los Ríos, aquel hombre del siglo XIX, siglo XX, decía, en España hay una asignatura pendiente, que es el respeto. Quizá tenemos que respetar y distinguir lo que es una historia real de lo que es un cuento baturro. Pues sigamos en contacto y con mucho respeto. Muchas gracias.